Ya conocemos al villano, la COVID-19, y algunos pequeños superhéroes, como son esos anticuerpos que generamos si pasamos la gripe. Pero ese superhéroe que va a vencer del todo a la COVID-19 será, por ejemplo, una Capitana Marvel. ¿Esa será la vacuna? Yo creo que sí. Buenas tardes, Rebeca, y gracias por invitarme. Los anticuerpos son solo una de las piezas que tiene nuestra respuesta inmunitaria. Es la más fácil de medir, la más sencilla de medir, es la que estamos midiendo en los estudios de seroprevalencia. Pero en esa vacuna que has dicho, siguiendo el símil de la Capitana Marvel, y que ya están empezando a aparecer resultados de las primeras fases 1 de todas las 100 y pico de vacunas que están en marcha. Acabamos de saber hace 3-4 días los resultados de un ensayo en China que son muy esperanzadores. Si quieres te cuento un poco. Claro, la explicación científica sobre todo. Los anticuerpos son unas... Bueno, la proteína real del anticuerpo es esta, que es una proteína, esto es una representación tridimensional. Son proteínas en esta forma de Y, y se ve la rama verde y la rama azul son idénticas, ¿no? Se han pintado distintas solamente para distinguirlas. Esto significa que reconocen 2 veces el agente infeccioso frente al que se enfrentan o al que van a bloquear. Y si lo llevamos a un ejemplo más fácil de ver, bueno, pues sería esta Y tiene 2 zonas de reconocer el agente infeccioso, idénticas. Entonces lo puedes reconocer en una o en otra o con las 2, ¿vale? Pero es lo que te decía, esto que es lo que estamos midiendo y que son las famosas Gs y Ms que todo el mundo ya sabe de los test, lógicos, no es la única herramienta que tenemos frente a una infección. Y ahora te voy a enseñar un poco qué es lo que se puede organizar contra una infección para que lo veáis. A ver. Bueno, el agente infeccioso, vamos a pintarlo aquí como el villano de la película. ¿Vale? ¿Lo veis bien? Sí, lo vemos bien. Bueno, pues lo que estamos viendo contra Darth Vader son los anticuerpos, que son estas moléculas específicas que se unen precisamente, para que todo el mundo me entienda, un anticuerpo y la sustancia que reconoce se unen como una llave y su cerradura, de modo que mi llave no abre la puerta de mi vecino y al contrario tampoco pasa, la llave del vecino no abre la mía. Son específicas cada llave su cerradura. Bueno, pues igual los anticuerpos son específicos frente a los antígenos. Tenemos, pues en este símil, los Jedi serían los anticuerpos, la G, imagínate la G, y la M, los anticuerpos frente al agente infeccioso. ¿Pero esto es todo lo que tiene el sistema inmunitario específico, el más elaborado, el más desarrollado? No, tenemos muchas más piezas que están funcionando, solo que algunas no las estamos midiendo, algunas no se pueden medir tan fácilmente. Por ejemplo, tenemos anticuerpos que no son tan organizados como los Jedi, que van más a su aire, como es por ejemplo Han Solo, o como podría ser Chewbacca. Bueno, esos anticuerpos también hacen daño al agente patógeno, pero van organizados de otra manera distinta, y estos no los estamos mirando. También se podrían mirar. ¿Y esto es todo? ¿Solo de anticuerpos vive la respuesta inmunitaria? Creo que hay más, ¿no? Sí. Hay más cosas, sí. De hecho, para que las células produzcan anticuerpos, tiene que haber unas moléculas que les manden información. Producen anticuerpos unas células muy específicas de nuestra sangre, que probablemente mucha gente haya oído hablar, que son los linfocitos B, con la B de Barcelona. Linfocitos B, esos son los que producen los anticuerpos. Pero para que se pongan en marcha y sepan que tienen que producir, les tienen que llegar información. Así que tenemos moléculas que simplemente funcionan como transmisores, como correas de información, para que se produzcan esos anticuerpos. En este caso, bueno, pues los he representado con 2 robots muy conocidos que manejan información de relevancia para atacar a las defensas de los infecciosos. ¿Y quién manda en todo esto? Porque estos mandan la información, pero no son los que mandan en la operación. Pues en la operación mandan una serie de personajes que son los que tienen la información ya centralizada, pues como pueden ser en este caso la reina Amidala, pero sobre todo tenemos el personaje principal en toda la escala de organización, que es el presidente del Consejo de los Jedi, que en este caso es Yoda, y que es el que decide qué es lo que tiene que hacerse y manda la información para que se haga. Esto a nivel del sistema inmunitario, siguiendo el símil, Yoda serían unos linfocitos muy concretos que se llaman los linfocitos cooperadores y que son específicos frente al agente infeccioso. Y esto se ha encontrado en la vacuna que se ha probado en China, en el primer ensayo, hasta el momento, que todavía
Hay que esperar mucho, hay que hacerlo muchas más personas, hay que avanzar en las fases, pero en la fase 1, que es la que han publicado además en una de las revistas más prestigiosas de la biomedicina, que es el Lancet, han dicho que han encontrado anticuerpos y células específicas frente a la COVID. Así que yo creo que es un muy buen dato para estar pues confiados y esperanzados en que con las vacunas sí que llegue esa Capitana Marvel que pueda con este virus. Claro, pero ahora si nos fijamos también en la realidad y el estudio de seroprevalencia que está llevando a cabo el gobierno español, ya nos han indicado algunos datos. Por ejemplo, a nivel nacional, ese nivel de inmunidad es de apenas el 5% para el total de la población, y aquí en Canarias incluso ese nivel o ese porcentaje es mucho más bajo, profesor, es de un 2%. Eso significa que esa tropita de anticuerpos tenemos poca, ¿no? Mira, puede significar varias cosas. Que tenemos poca, que tengamos otros anticuerpos que son distintos a los que se están midiendo, que sería el Han Solo, como os he enseñado. Y que además en esas personas que están dando negativas para anticuerpos haya células como Yoda que sí que respondan, pero aún así esto no crecería mucho más. Lo que sí parece, que es lo que habéis puesto antes de la publicidad justamente, es que puede haber un porcentaje, no sabemos cuánto, de personas que estén respondiendo muy bien a la infección y no estén generando estos anticuerpos porque estuvieran previamente protegidos por la inmunidad cruzada con otros virus. En cualquier caso, aunque tengamos baja la inmunidad de grupo, que ese 5% general es bajo y el vuestro de Canarias es todavía más bajo, es buena señal por dos motivos. Entre el 80 y el 85% de las personas que padecen la infección la superan sin graves consecuencias, incluso algunos ni se enteran, son asintomáticos, y eso es muy buena señal. Y otra buena señal de ese dato es que hemos contenido mucho la propagación. Es decir, que el confinamiento en su momento más estricto ha funcionado muy bien y se consiguió que no se transmitiera el virus a grandes cantidades de población. Si por algo se caracteriza esta enfermedad es que por cada día aprendemos cosas que hace una semana mejor pensábamos que eran al revés. Es una enfermedad que todo el mundo tiene que entender que es nueva, la cantidad de artículos que se publiquen cada día es tremenda, es inalcanzable y vamos aprendiendo. Entonces, mucho de lo que se ha hablado sobre su evolución en el tiempo ha dependido y depende de modelos matemáticos, que en el fondo prácticamente todo se mueve con matemáticas. También se ha hablado mucho de si con el cambio de temperatura iba a cambiar la cosa, no tanto porque la temperatura afecte más al virus, sino porque, por ejemplo, van a aumentar las radiaciones ultravioleta y eso sí que inactiva el virus, y también porque nosotros, cuando llegan las temporadas de buen tiempo, cambiamos nuestros hábitos, estamos mucho más en entornos abiertos que en entornos cerrados, y eso también va en contra de que se transmita el virus. Entonces parece que ahora se ha aislado mucho la transmisión. El virus, tiene que saber todo el mundo que los virus no son capaces de reproducirse fuera del individuo. Tienen que estar en un organismo vivo infectándolo para crecer. Y claro, si no se lo ponemos tan difícil que no pueden infectar de unos a otros, pues acaban desapareciendo de un modo más rápido. Hace apenas 2 semanas probablemente se pensaba que podía haber incluso un rebrote en pleno verano, porque algunas gripes a veces han tenido rebrotes en verano con independencia de la temperatura. Y ahora, con la cadencia que está habiendo de las infecciones, pues la OMS lo que piensa es que para este verano va a estar la cosa muy controlada, y si viene otro rebrote en invierno va a ser ya mucho más tranquilo, mucho menos virulento, pero también no podemos relajarnos. Hemos aprendido además a fuerza de mucho dolor, hemos aprendido cosas como científicos, como médicos, como sanitarios, y yo creo que también como sociedad, y no podemos relajarnos. Por tanto, recordar siempre mascarilla, distancia, higiene, son palabras fundamentales que tienen que formar parte de nuestra vida. Le van a preguntar, profesor, aquí en la mesa, a Pepe Moreno. Sí, señor Corel, buenas tardes. Me gustaría saber algunas de las cosas que ha dicho, porque no termino de comprenderlas. Dice que, por ejemplo, este virus no vive nada más que si lo transmitimos, es decir, en el cuerpo humano. Pero mire, nos han dicho casi que tenemos que lavarnos la ropa casi a 60 grados, es como si estuviera cayendo una lluvia ácida cada vez que alguien sale fuera, ¿no? Y que si tocamos algo donde ha tocado un infectado, pues que podemos infectarnos también nosotros, ¿no? Eso no me lo termino de comprender con lo que nos acaba de decir. Y luego,
Aquellos que se vacunaron contra la gripe, por ejemplo, antes de la campaña, antes de empezar el invierno, allá por octubre del año pasado, octubre o noviembre, ¿eso han podido generar algún tipo de anticuerpo para este coronavirus de ahora? Bueno, pues voy a intentar contestar a las dos. La primera es más sencilla. He dicho que no se reproduce, no crece fuera del cuerpo, lo que no significa que no pueda estar para infectarnos. Es decir, si yo al hablar expulso unas gotitas en la respiración que tenemos todos, en esas gotitas hay partículas del virus. Y hasta que esas gotitas se evaporan, se inactivan por calor, si alguien toca donde ha caído esa gotita, se puede llevar esas partículas de virus a la cara sin querer, porque es un gesto que hacemos muy habitual, y si yo cojo de un pasamanos y me lo llevo a la cara, pues puedo estar infectándome con ese virus. No se ha reproducido. Si había 100, sigue habiendo 100, para que me entiendas. En cambio, dentro de mí, esos 100 se transforman en miles que van a contagiar a otras personas. Es decir, las partículas virales fuera del organismo sí que están una temporada, depende de la temperatura, depende del tipo de material sobre el que caigan, si es plástico, si es papel, si es metálico. Van a tardar más o menos en inactivarse por el calor, por la luz ultravioleta, en lo que se evaporan, pero solo crecen y se producen muchas más partículas dentro de los organismos vivos. Yo no sé si con esto te he aclarado. Sí, pues ahora ya lo entiendo algo más. ¿Y lo de la ropa, usted cree que hay que ir a eso, a los 60 grados, y luego lo de las vacunas? Bueno, lo de la ropa, yo no soy químico, que son los que han determinado las temperaturas a las que se puede inactivar. Yo creo que si tenemos conciencia de que ha podido estar contaminada, y por ejemplo todos los profesionales sanitarios han estado en contacto, pues tienen que lavar esa ropa a una elevada temperatura para asegurarse de que no va a haber contaminación e inactivarlo. O sea, tenemos que tener la precaución máxima para la inactivación. Entonces hay que vivir en un equilibrio que yo sé que es difícil entre la histeria y la relajación. Y en ese equilibrio, en ese punto medio, en el que sí que estamos saliendo y estamos yendo bien, pero que no podemos relajar ni la distancia ni la higiene, hay que intentar moverse por lo menos un par de semanas más, por lo menos. ¿Y la vacuna? ¿La vacuna de la gripe? Son 3 en 1, Pepe, ¿eh? Sí, no, fue lo que le pregunté, ¿no? Sí. La vacuna de la gripe en principio no ha podido organizar anticuerpos frente a este tipo de virus porque son de dos familias muy distintas. Lo que habéis puesto antes de la publicidad, que era la inmunidad cruzada, son virus de los catarros, que son coronavirus, entonces son de la misma familia. Entonces, si yo he tenido un catarro por un coronavirus, puedo haber producido, esa es la hipótesis, se puede haber producido inmunidad frente al virus actual. Pero cuando hablamos del virus de la gripe, son de otra familia distinta y no han podido producir inmunidad cruzada. Lo que sí, a veces que se ha visto, es otro tipo de inmunidad que puede protegernos un poquito, que es la llamada inmunidad entrenada. No es una inmunidad tan específica, o sea, no va a ser específica frente al coronavirus, pero digamos que ha podido dejar algunas defensas naturales en mi organismo un poquito más activas, y de esto se está también haciendo hipótesis. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando contra reloj y que hoy sabemos mucho más que ayer y mañana sabremos bastante más que hoy. Entonces, algo de esto de la posible inmunidad entrenada por la gripe he oído, pero todas estas hipótesis hay luego que demostrarlas y tener evidencias claras. Por tanto, profesor, ya para terminar, mientras llega Capitana Marvel, cuando ya estemos en campaña de vacunación contra la gripe, ¿habría que abrir de alguna manera la mano a más espectro, a un mayor espectro de la sociedad que se vacune contra la gripe? ¿Sería positivo? Bueno, la gripe es una vacuna que se pone solamente a grupos de riesgo. Y lo que hemos visto son los sanitarios, son las personas mayores, los niños, las embarazadas, son grupos de riesgo. Lo que hemos visto es que año tras año no conseguimos las tasas de vacunación idóneas. Yo me daría con un canto en los dientes con que estos mismos grupos de riesgo, al menos ahora, se consiguieran unas tasas de vacunación mayor, porque en ancianos yo creo que está un poco por encima del 50%, pero en otros grupos, como los profesionales sanitarios, no se llegan a unas tasas tan altas. Entonces, que al menos sepamos que habría que conseguir una tasa alta, porque la gripe no es ni mucho menos tan letal como está resultando el coronavirus, pero debemos aprender de esto. Yo creo que los avances que han supuesto en la medicina del siglo XX, ya las vacunas,
situaciones como las de ahora nos tienen que dejar una enseñanza a la sociedad de que no podemos renunciar a estos avances, de que hay que protegerse. Y además, una cosa para terminar es que esta inmunidad de grupo que tanto se ha hablado, inmunidad de rebaño que no hemos tocado hoy, lo que significa es que si la sociedad está protegida, está protegido el individuo. O sea, va más allá de que yo me proteja por mí mismo, sino que protegiéndome yo también estoy protegiendo a todo mi entorno, a la gente a la que quiero.